Presentaciones las hacemos porque son parte de nuestros protocolos, pero la mejor presentación es sentir que somos hermanos. Yo me siento ya aquí en casa, en la diócesis de Raleigh, donde nuestro obispo Michael pues siempre ha colaborado, trabajado con nosotros en la acción pastoral de nuestro pueblo hispano, y especialmente invitándonos a que esté aquí presente entre ustedes para los eventos de la pastoral juvenil. Levante la mano los jóvenes que estén por ahí. Jóvenes, eso es. Así que me siento en casa, y alguno levantó la mano y no es tan joven. Señora, usted baje la mano. De todos esos títulos, el más importante es, yo diría, el de hijo amado de Dios, que es lo que importa. Y como hijo amado de Dios, llamado a servir, dice el Señor: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y pues vengo a estar aquí entre ustedes en este día con alegría, en este contexto de nuestro trabajo de la pastoral familiar, nuestra pastoral hispana, en camino hacia el gran encuentro mundial de las familias en Filadelfia, y de manera que renovemos nuestras familias desde esa gracia, de ese encuentro con el Señor que nos envía a su evangelización. Dice la carta a los Hebreos: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron con la palabra de Dios, imiten su fe. Dice la palabra: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron con la palabra de Dios, imiten su fe. Y estamos nosotros en un contexto de gracia impresionante. Si nosotros nos ponemos a mirar el liderazgo, los servidores que el Señor ha llamado a guiar su iglesia, esos pastores que el Señor ha regalado a su iglesia, en nuestros días, verdaderamente nosotros tenemos que decir: gracias, Señor. Estamos viviendo momentos, cada uno de nosotros, que yo estoy seguro que cuando pasen los años, nosotros estemos ancianitos y vengan, iba a decir nuestros nietos, pero no los míos, los suyos. Cuando vengan sus nietos, recordarán estos años, y estos años pasarán a la historia seguramente como un siglo dorado de la fe. Nosotros estamos metidos en nuestras crisis, en nuestros problemas, viendo todos estos conflictos y guerras y situaciones traumáticas por las que estamos pasando, las situaciones difíciles de nuestras familias, de ver cómo el matrimonio es atacado y todas estas situaciones, y nos sentimos que estamos en momentos oscuros. Pero si miramos un poco desde fuera la historia y vemos cómo el Señor está actuando, podemos decir sin duda que el Señor está grande con nosotros, como dice el Salmo. El Señor ha estado grande con nosotros, ¿qué dice el Salmo? Y estamos alegres. Es casi un tiempo, un siglo de oro. Así como en la historia se habla de un siglo de oro en la Contrarreforma, en la iglesia, con grandes santos como Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San José de Calasanz, que fue un momento histórico de mucha santidad. También este momento es un momento dorado, un momento de santidad en el que el Señor está hablando y obrando con su poder. Veamos un momento el contexto en el que estamos. Lo que nuestros pastores, con su liderazgo, dejándose llevar por la acción del Espíritu Santo, están moviendo en su iglesia. Acabamos de pasar las canonizaciones de dos grandes santos de nuestros días, ¿sí o no? ¿Quiénes son esos dos santos? San Juan XXIII y San Juan Pablo II. ¿Y estamos contentos por esa canonización? Claro que sí. Santos de nuestros días, todos nos acordamos aquí, menos los niños quizás más pequeñitos, de San Juan Pablo II. Los mayores se acuerdan con alegría de San Juan XXIII.
Y vemos estas figuras de nuestros pastores que cuidaron de la familia, que predicaron la palabra de Dios a las familias y que movidos por el Espíritu Santo se convirtieron en padres también de nuestras familias, de una manera u otra. Juan 23, que venía de una familia campesina, una familia humilde, ¿saben cuántos hermanos tenía? Eran 13 hermanos, 13. Y en esa familia numerosa, Juan 23 descubrió su vocación, que le llevó a sentarse en la sede del apóstol Pedro, el Papa bueno. Y ese Papa gordito, bonachón, con su sonrisa, abierto al soplo del Espíritu Santo, convocó aquel Concilio Vaticano II como un concilio pastoral para la iglesia de nuestros tiempos. Él miró a la familia, la bendijo con su sonrisa, casi como de un abuelo bueno. Y hay un discurso bien famoso del Papa Juan XXIII, que los historiadores llaman el discurso de la luna. Y el Papa Juan XXIII, en medio del contexto del Concilio Vaticano II, reunidos todos esos obispos del mundo allí en Roma, salió al balcón del Palacio Apostólico, miró la luna, vio la gente que estaba congregada, las familias que estaban congregadas en la plaza de San Pedro, y viendo las familias les dijo: queridos hijitos, escucho sus voces, la mía es solo una voz, pero resuena aquí la voz del mundo entero. Aquí está representado todo el mundo, dijo desde la ventana. Se diría incluso que la luna se ha apresurado esta noche para sonreírnos. Y había una luna llena, hermosa. Y dijo el Papa: recuerden el amor de María, el amor de Jesús hacia nuestras familias. Regresando a casa, encontrarán a sus niños. Denles una caricia y díganles que es la caricia del Papa. Aquellas palabras espontáneas del Papa bueno movió el corazón de todos aquellos que estaban en esa plaza de San Pedro, de todas aquellas familias que sintieron que el Papa entraba en sus casas, que el Papa, enviando esa caricia a los niños, estaba haciéndose uno más en su hogar. El Papa, como pastor, bendecía a las familias. Y pasó Juan 23 y vino Pablo VI. Pablo VI, que le tocó un momento de muchos cambios, de implementar toda una transición en la iglesia hacia nuestros días, y tener que predicar con valentía y con fuerza el evangelio de la vida y cómo la iglesia está enviada a evangelizar. Y el Papa Pablo VI, con un amor especial por las familias, escribió un documento que nuestro Papa Francisco llama el documento pastoral más importante de nuestros días. Fíjense, el Papa Francisco lo llama el documento pastoral más importante, y fue su encíclica Evangelii Nunciandi. Evangelii Nunciandi. Los catequistas que hay aquí presentes, levanten la mano los catequistas. Los que son líderes en comunidades, levanten la mano. Aquí hay mucho liderazgo, ¿sí o no? Pues los líderes no pueden estar ajenos a esto. Líder, catequista, en este tiempo de evangelización, tiene que conocer este documento, que el Papa Francisco dice que es el más importante de nuestros días. Claro, él por humildad no va a decir que es la Evangelii Gaudium, la carta que él escribió, que va a pasar también como muy importante. Así que tienen tarea, apúntenlo. El padre Rafael nos dijo que teníamos que leer la Evangelii Nunciandi. Bueno, el Papa Pablo VI la escribió con mucho amor por las familias y bendijo a las familias y las envió también a que fueran evangelizadoras.
porque la misión de la iglesia, dijo Pablo VI, ¿cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. Y la misión también de los padres cristianos es evangelizar a sus hijos. La familia también se convierte en evangelizadora. Pasó Pablo VI y llegamos a los días de San Juan Pablo II, que algunos llaman el Grande. Y Juan Pablo II, con esa vitalidad con la que comenzó su pontificado, con ese trotar el mundo llevando el mensaje del Evangelio, acarició y abrazó a las familias. Y él comenzó obras muy importantes en nuestros días para la acción pastoral de nuestras familias. Él fue el que convocó un gran sínodo de las familias en el año 1980. Escribió una carta hermosa para las familias que se llamó Familiaris Consortio. Y en aquella carta, San Juan Pablo nos decía: familia, sé lo que eres. Familia, cree en lo que eres. Familia, cree en tu vocación a ser signo luminoso del amor, signo luminoso del amor de Dios. Palabras que no eran vacías, porque nacían de su corazón. Y nosotros que vimos su imagen en tantos viajes por el mundo, por América, por nuestros pueblos latinoamericanos, por aquí mismo en este suelo de los Estados Unidos, siempre con un amor preferencial por las familias. Él creó estructuras en la iglesia para cuidar a la familia, creó el Pontificio Consejo para las Familias, del que Monseñor Carlos es subsecretario, el que nos visita desde Roma y nos va a hablar. Denle un aplauso a Monseñor Carlos. Pues, si no fuera por San Juan Pablo, no tendrías trabajo ahora mismo allí, ¿verdad? En el Pontificio Consejo. Y no solamente creó estas estructuras, sino que llenó de espíritu a las familias por donde quiera que iba, con el ardor de lo que llamó la nueva convencido de que estamos llamados a evangelizar las familias y evangelizar el mundo. Él también como una flor especial, como algo hermoso para nuestras familias, y a veces pasa desapercibido. Él, con un amor que tenía tan grande por María, añadió en las letanías de la Virgen esa invocación de María, Reina de las Familias. Ahora, cuando rezamos el rosario y rezamos las letanías y decimos también nosotros esa invocación hermosa de María, Reina de las Familias, oye, lo hacemos por esa intercesión también de San Juan Pablo II, que sigue bendiciendo desde el cielo a nuestras familias. Así como lo hizo pasando por América, pasando por el mundo, ahora desde el cielo también lo hace por nosotros. Tiempos de gracia. Y llegó Benedicto, que con su sabiduría, con su humildad, nos enseñó como pastor. Y nos enseñó a nuestras familias, desde la teología, desde el corazón, a caminar juntos, a crecer en la fe, a que la familia esté fundamentada en la fe. Y con su humildad tan grande, siendo un hombre sabio, nos guió como pastor para que creyéramos nosotros como familias que crecen unidas. Y presidiendo aquella gran reunión de los obispos latinoamericanos en Brasil, en la ciudad de Aparecida, el Papa Benedicto ponía el sello, sin saberlo, pero el Espíritu Santo sí lo sabía, a lo que sería el camino pastoral de la Iglesia Universal en este nuevo milenio, con el Papa Francisco que vendría después. Porque
En aquella reunión, presidida por el Papa Benedicto, había un cardenal de Buenos Aires que, sentado en su escritorio, presidía el comité que escribía el documento, un documento pastoral que encerraba perlas y cosas preciosas que ahora son el camino de la iglesia que se convierte conscientemente en discípula y misionera. El Papa Benedicto dio su bendición y, al abrir el paso a un nuevo pontificado, abrió las puertas a un tiempo también de gracia. El Papa Francisco. ¿Quién no quiere al Papa Francisco? Yo estoy aquí intimidado un poco porque estoy hablando en la presencia del Papa Francisco, que me está haciendo señas allá atrás. Santo Padre, gracias. Estamos en tiempos de gracia, ¿sí o no? Sí. Tiempos de gracia porque con el Papa Francisco sentimos nosotros la cercanía del Evangelio, la cercanía del pastor con nuestras familias, con todos esos gestos maravillosos, sencillos, del Papa que acaricia al niño, del Papa Francisco que bendice al ancianito, del Papa Francisco que bendice los matrimonios, del Papa Francisco que reúne a los novios, del Papa Francisco que envía a que nuestras familias sean evangelizadoras. Él ha dado una prioridad a la familia impresionante. Ha convocado estos sínodos de los obispos para reflexionar sobre el tema de la familia. Reunió a los cardenales de todo el mundo para hablar del tema de la familia. Escribió una carta muy sencilla a nuestras familias. Y en su carta hermosa, Evangelii Gaudium, ahora da también un envío misionero a nuestras familias. Tiempos de gracia. Pero el peligro está en que nosotros veamos ese tiempo con los antiguos, los griegos, veían el tiempo de dos maneras y tenían dos palabras para hablar del tiempo. Los griegos decían del tiempo, hay tiempo cronos y hay tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, el tiempo del calendario, el tiempo de nuestras agendas, el tiempo que se narra en un libro de historia. Ese es el tiempo cronos, el tiempo cronológico. Y está el peligro que nosotros, catequistas, líderes, familias, veamos todo esto que está ocurriendo, todos estos grandes líderes y pastores que el Señor ha regalado a su iglesia, que veamos esto como acontecimientos, eventos, páginas de un calendario, personajes de un libro de historia, como yo estudio a Cristóbal Colón o estudio a Moctezuma. Pero esto no es un momento para vivirlo como llamaban cronos. No es para que lo vivamos desde la cronología. Es para que lo vivamos como tiempo, que decían en griego, kairos. Un acontecimiento en el que Dios irrumpe en la historia, un momento de gracia en el que el Señor se está colando en nuestra historia. Y por lo tanto esto no es para que miremos desde fuera como espectadores, porque está el peligro que veamos todo esto, veamos a San Juan 23, veamos a Pablo VI, veamos a San Juan Pablo II, veamos todas estas cosas que están pasando y ahora incluyamos, me vinieron a dar una conferencia, ese padre que nos echó un rollo y después vino otro padre de Roma que nos echó otro rollo y nos entró por aquí, nos salió por acá y nosotros somos espectadores. Pero el Señor no quiere espectadores. El Señor nos está regalando pastores, nos está regalando modelos de liderazgo
no para que viremos desde fuera como espectadores, sino para que vivamos nosotros con intensidad, nosotros como protagonistas. Y hay una diferencia muy grande en que nuestras familias sean espectadores de este momento histórico que estamos pasando, a que nuestras familias sean protagonistas de esta historia. Yo te pregunto, ante todo este contexto de gracia maravilloso que el Señor nos regala, tu familia, tu hogar, ¿está viendo esto como una noticia que cambiamos en Univisión o en CNN, que da lo mismo? ¿O tu familia se está dejando transformar por ese encuentro con Jesús que viene precisamente de la gracia que el Señor está obrando en su iglesia, guiándonos con estos pastores? ¿Tu familia está viviendo esto como espectadores o como protagonistas? ¿Ha cambiado algo en tu vida? ¿Ha cambiado algo en la vida de tu familia? ¿Te has acercado más al Señor? ¿Has renovado tu encuentro con Cristo? Tú como catequista, como líder, estás buscando formarte. Tú como catequista, como líder, estás buscando crear comunión entre las familias de esos niños que guías en la comunión, en la catequesis. O tan solo eres un espectador que hace lo mismo de siempre y te limitas a repetir lo mismo de siempre. La catequesis que has llevado siempre, el libro que has usado siempre, sin dejar que el Señor sople, te renueve y te lleve a un encuentro renovado y a que sientas que el Señor te envía nuevamente hoy a ti como evangelizador, como misionero, ante todas esas familias con las que te toca también a ti caminar. Estamos en un momento de gracia. Yo les quiero enseñar una canción que a mí me la enseñó hace unas semanas atrás. Me la enseñó el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga. Él es el arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras. ¿Cuántos lo han escuchado o lo han visto? Amén. ¿Verdad que sí? Pues en los ejercicios espirituales de mi comunidad, él nos dirigió el retiro y nos dijo, bueno, de camino para acá, para los Estados Unidos, a darle el retiro a ustedes, escribí una canción en el avión, porque a mí me gusta escribir muchas canciones. Y el cardenal Oscar escribió una canción y nos la enseñó, y yo quiero enseñárselas. Les voy a enseñar para que se aprendan el estribillo, porque en este momento de gracia tenemos nosotros que desde la alegría del Evangelio salir a renovar a nuestras familias, a renovar nuestras comunidades. La letra va así. Yo no soy cantante, pero pues trato. Dice: la alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco misericordia y bendición. Repito, la estrofa dice: la alegría del Evangelio, repitan, la alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. Repito, y se canta dos veces. La primera termina cantando alto y la segunda bajo. Vamos así. La alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión,
bendición, y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. Dinamismo de salida para toda la familia. Con Jesús siempre se nace y renace la alegría. Todos, la alegría del Evangelio nos invita a la misión. Y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. Fuerte. La alegría del Evangelio nos invita a la misión. Y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. No queremos resentidos, quejosos y sin vida. La familia del cristiano es amor y es alegría. Todos, la alegría del Evangelio nos invita a la misión. Y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. Fuerte. La alegría del Evangelio nos invita a la misión. Y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. La familia del cristiano es el centro del amor. Solidarios y valientes nos enseña comunión. Todos, la alegría del Evangelio nos invita a la misión. Y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión. Y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. Aplauso. La alegría del Evangelio es la alegría del líder cristiano, es la alegría del pastor, es la alegría de las ovejas, es la alegría de nuestras familias. Y aun cuando la familia esté pasando por grandes dificultades en nuestros tiempos modernos, porque ¿qué familia está exenta de dificultades? ¿Saben qué? Ni las familias de santos. Porque hasta los santos pasan, es más, los santos han pasado por grandes dificultades. Y a pesar de pasar por esas dificultades, caminan adelante con alegría. Y el Papa Francisco nos repite, no queremos cristianos quejosos, no queremos cristianos de caras largas, avinagradas. A veces tenemos familias enteras que comparten caras avinagradas, caras largas. Y no queremos caras largas, porque el Evangelio es alegría. Y donde nace el encuentro con Cristo, renace la alegría. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han descubierto en un momento esa semilla de alegría en sus familias, la que nace del Evangelio? Levante la mano. Yo estoy seguro que todos. ¿Cuántos de ustedes en sus familias están pasando o han pasado por grandes dificultades? Levante la mano. También yo levanto la mano, porque también en mi casa hemos pasado de dificultades. Pero ¿saben qué? Cuando uno deja que el Señor entre en nuestras familias,
el Señor hace que renazca esa alegría. Amén. Es así, amén, ¿verdad? Y desde esa presencia y esa acción del Señor en nuestras familias, ustedes como líderes, como catequistas, están llamados a ser agentes de esa renovación de la alegría del Evangelio en las familias, de todas las familias a las que a ustedes les toca acompañar, sea porque acompañan niños en la catequesis, jóvenes en grupos de confirmación, jóvenes en la pastoral juvenil, porque acompañan grupos de renovación, de formación, comunidades de fe, movimientos apostólicos, porque ustedes acompañan a niños o acompañan a las personas mayores llevándoles la comunión, sea donde sea que estés, sea el liderazgo que te toca ocupar aquí en tu parroquia, en la diócesis. Yo le pido al Señor que esa alegría del Evangelio irrumpa y renazca también en todo lo que haces, en tu familia, para que tú también, como nos pide el Papa Francisco, tú también seas un discípulo misionero. Ese es el liderazgo que el Papa nos está proponiendo. Como cristianos tenemos que ser todos discípulos y misioneros. Discípulos y misioneros que, número uno, el Papa repite mucho estos 5 puntos en todo lo que habla, porque está a la raíz del discipulado misionero que el mismo Papa, cuando era arzobispo en Buenos Aires, nos enseñó desde el documento de Aparecida. Todo líder cristiano, toda familia cristiana está llamada, número uno, a renovar su encuentro con Cristo. No puede haber líder, no puede haber catequista, no puede haber familia cristiana en la que sus miembros no sean discípulos que han escuchado la voz de Jesús que les dice: ven y sígueme. El Señor que pasa por nuestras vidas, dice nuestro nombre, nos llama y nos elige. El Señor que irrumpe en nuestras vidas en momentos de gracia que a veces no los planificamos. Momentos en los que Él, que ha muerto y resucitado por ti, se hace presente. Es el anuncio de Cristo muerto y resucitado, el querigma que repite el Papa, el que nos salva. Ese es el encuentro que el Señor quiere renovar en ti como líder, pero también en el seno de tu familia. Y no puede haber líder, no puede haber familia, no puede haber cristiano que no haya tenido y renueve su encuentro con Cristo. Si no, todos serían palabrerías. Si no, solo serían teorías. Si no, todos serían clases que damos, que llenan la cabeza, pero no llenan la existencia, el corazón. Y número uno, el Papa Francisco nos pide a nosotros, para renovar nuestras familias, que renovemos nuestro encuentro personal con el Señor. Yo compartía con los jóvenes que están en la pastoral juvenil de nuestra región, un grupo también de aquí de la diócesis de Raleigh, que trabajan fuertemente la pastoral juvenil. ¿Cuántos están aquí que trabajan la pastoral juvenil? Que se oigan los jóvenes. Que se oigan. Compartía la experiencia que pasamos en Río, en la Jornada Mundial de la Juventud, con el Papa Francisco. Y la verdad es que yo, como estoy metido en tantas tareas en el ministerio del apostolado hispano, cuando empezaron a hablar de ir a Río con el Papa, en aquel momento estaba el Papa Benedicto, mi agenda estaba tan cargada que yo
la verdad que no quería ir a otra jornada mundial de la juventud más. Había estado ya en varias jornadas mundiales. Pero alguien de nuestro grupo de trabajo dijo, bueno, padre, pero le organizamos el grupo, conseguimos los jóvenes, vamos a mover todo para que usted nos acompañe, seguro. Bueno, pues tanta era la insistencia que dije que sí. Y organizamos el grupo. Y a los pocos días, el Papa Benedicto deja el pontificado y sale elegido el Papa Francisco. Y yo, wow, qué momento de gracia. Si me dejo llevar por mi cansancio, ahora va a venir una jornada mundial, que eso será algo espectacular. Y llegamos a Río, y en Río, en Brasil, esto es aquí que bueno, lo cuento porque es un testimonio. Humanamente pasamos la experiencia más dura y difícil que he tenido en un evento. Un caos, un desorden organizativo en todos los niveles. Pero llegó el encuentro con el Papa, llegó la vigilia en la playa de Copacabana, que no estaba planificada para hacer allí. La vigilia estaba preparada para hacer en unos campos que habían preparado por meses. Campos en los que había tarimas, televisión, sonido. Pero las lluvias impidieron que se pudiera hacer allí porque salieron hasta los cocodrilos. Y tuvieron que mover la vigilia a la playa. Tuvimos la vigilia de la playa. Y allí con millones de jóvenes escuchamos el mensaje del Papa. El Papa que nos llevaba a este encuentro con Jesús. Y el Papa nos habló de una manera que se hizo cercano a cada uno de nosotros, que parecía que estaba ahí con nosotros. Y vivimos una noche maravillosa. Pero cuando terminó la vigilia y la gente que no se iba a quedar a dormir en el campo donde era la vigilia, porque muchos jóvenes se quedaban a dormir allí para la misa al día siguiente, pero los que no iban a quedarse a dormir comenzaron una estampida. ¿Usted sabe lo que es una estampida? Pues comenzó una estampida, no de animales, sino de jóvenes. Algunos dicen que es lo mismo, pero no. La estampida de jóvenes para salir, que las muchachas de nuestro grupo estaban en pánico, porque nos caían encima de nuestras tiendas de campaña, encima de nuestros sacos de dormir, y tuvimos que decidir contra nuestros deseos irnos de allí. Nos tomó 2 horas salir. Temíamos por nuestra seguridad y nos pusimos frente a un hotel allí, tristes, cabizbajos, llorosos, derrotados. Sí, pero bien derrotados. Tanta emoción para que esto se destruya aquí. Ya no vamos a poder estar en la misa de mañana cerca. Estábamos callados, derrumbados. Y en eso llegó una señora que no sabemos de dónde. Nos vio las caras y la señora viene y me pregunta mi nombre. Me dice, ¿cómo te llamas? Rafael. Y tomó una bandita de esas que se ponen los jóvenes, de esas de goma, una pulserita, de esas de goma. Y me dice, Rafael, recuerda que eres amado. Y me pone la pulserita que decía, recuerda que eres amado. Y así fue pasando por cada uno de nosotros, diciendo nuestro nombre y poniéndonos la pulserita. La muchacha desapareció, no la vimos más. Al día siguiente, el Papa, en sus palabras, reencendió la llama de ese amor en nosotros. Regresamos de Río y cuando escuchamos el discurso del Papa desde Roma, hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa dijo, quiero hablarles de lo que vivimos en Río y quiero recordar que toda la jornada se puede resumir en el mensaje de que somos
amados. Los muchachos empezaron a llamarme al celular, a mandar mensajes de texto, mensajes por Facebook. Padre, ¿viste lo que dijo el Papa? ¿Qué es lo más importante de la jornada? Que somos amados de Jesús. Y así es. Y ese mensaje de que somos amados de Jesús está al corazón de ese encuentro. Y no puede haber liderazgo, no puede haber familia cristiana que no reencienda la llama de ese encuentro, de sentirse amado, amada de Jesús. Y nuestras familias podrán pasar por dificultades, por momentos de tensión, de tirarse platos, como decía el Papa Francisco también, que a veces eso pasa. Pero cuando está la llama de ese amor de Jesús, eso todo lo sana al final. Tu familia, tu liderazgo, tu vida cristiana está llamada a ser reencendida con el encuentro con Jesús. Y número 2, el que se encuentra con Jesús no se puede quedar igual. El líder cristiano que se encuentra con el Señor no puede quedarse con sus mismas manías y sus mismas malas costumbres y haciendo lo mismo de siempre. La familia que encuentra a Jesús no puede quedarse con sus peleas, con sus cansancios, viviendo de la misma manera su rutina familiar. La familia, el líder que ha encontrado a Jesús, número 2, tiene que caminar en conversión. En conversión. Porque esa es la respuesta del que ha escuchado la voz del Señor. El que se ha encontrado con Cristo, profundiza en ese encuentro con Cristo, se hace su amigo y decide dejar su forma antigua de pensar. Y a veces en la familia hay que hacer cambios, porque estamos acostumbrados a maneras mundanas, a costumbres mundanas. Y cuando la familia se encuentra con Cristo, y ustedes lo saben como líderes, toca conversión. Y la conversión es con alegría. Porque el que ha encontrado el tesoro, la perla escondida, lo deja todo por ir por ese tesoro. Amén. La familia que se encuentra con Cristo y camina en conversión, número 3, no puede quedarse nada más con el conocimiento inicial que tiene de Jesús. La familia que ha comenzado ese camino, número 3, tiene que caminar en discipulado, tiene que profundizar su formación, tiene que crecer en el conocimiento de Jesús. Y por eso, tú como líder, tú como catequista, no te puedes quedar con el librito que te enseñaron en los cursos, fuera los cursos del CEPI, fueran los cursos de la diócesis, fueran los cursos que trajiste desde tu país. Tienes que profundizar, porque el que se ha encontrado con Cristo, el que se ha convertido, tiene que caminar como discípulo, profundizando su formación, porque tampoco puede haber un diácono, como tampoco puede haber un monseñor, como tampoco puede haber un sacerdote, como tampoco puede haber un obispo, como tampoco puede haber un catequista, como tampoco puede haber una familia que se quede con el catecismo que aprendió para la primera comunión, o con la teología que aprendió cuando se preparaba para su ordenación. Hay que crecer en formación, y se crece en formación todos los días. Profundizar en nuestro encuentro, renovar el encuentro, caminar en conversión y caminar como discípulos en formación. Pero tampoco, número 4, puede haber vida cristiana, tampoco puede haber familia cristiana, tampoco puede haber un catequista o un líder en la diócesis que no fomente la comunión, que no viva creando comunidad. Y sabemos que la familia es
la primera comunidad, el núcleo de amor. Dijo el Papa en una carta que le escribió, tienen la cita, si no me equivoco, en el horario de hoy. La escribió hace unos días atrás, una carta a los que participaban en un encuentro de pastoral familiar en Latinoamérica. Les decía, ¿qué es la familia? La familia es centro de amor, centro de amor, centro de comunión. No puede haber familia que no fomente esa comunión, esa unidad. No puede haber familia que no contagie esa comunión, esa unidad a los que caminan con ella. No puede haber una parroquia, no puede haber una diócesis que diga que camina renovada en Cristo y que no crea auténtica comunión. Y es comunión entre hispanos y anglos. Es comunión entre blancos y negros. Es comunión entre ricos y pobres. Es comunión entre mexicanos y colombianos, entre ecuatorianos y puertorriqueños. Es comunión con el que tengo aquí que me cae muy bien y con el que tengo aquí al lado que no me cae nada bien. Suerte que es invisible para que no se me vea.